El título de nuestra ponencia, la responsabilidad social empresarial de las empresas turísticas medida a partir de los ODS y su incidencia en el éxito empresarial, una visión holística desde una realidad sectorial. Un saludo muy especial a los directivos y a la audiencia conectada en este espacio, desde diferentes espacios geográficos para España, conectados desde Colombia, el profesor Rubén Castillo, y desde Estados Unidos, quien les habla. En el marco de este seminario internacional, la economía social y solidaria y la Agenda 2030 de los ODS, realizado desde la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y el Grupo de Investigación Economía Social y Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Ávila, con quienes de verdad estamos gratamente agradecidos, especialmente el profesor Francisco Salinas Ramos, y claro está a todo el equipo organizador, la doctora Noelia, el doctor Arturo Mancebo, la doctora Belén Gallego y María Sáenz. Espero no me haya faltado ninguno. Es así que expondremos parte de algunos trabajos que juntos con mis colegas, Francisco Espasandín Bustelo de la Universidad de Sevilla, España, el profesor Rubén Castillo, quien nos acompaña también hoy, de la Universidad Unicuses de Colombia, algunos estudiantes y quien les habla, Lourdes Osorio Baiter desde Acibean y desde la empresa consultora Rimau SAS, desde la Florida, Estados Unidos, hemos adelantado conjuntamente algunas investigaciones en torno a la responsabilidad social, a la economía solidaria y al estado de los ODS en el sector turístico colombiano. En nuestra presentación está dividida en 28 slides o plantillas, con la cual vamos a realizar nuestra exposición. Comencemos entonces. A partir de las investigaciones que estamos realizando, se ha buscado conocer cuál es la incidencia de las acciones de responsabilidad social de las empresas del sector turístico, medidas a partir de los ODS y sus implicaciones en los resultados económicos, empresariales e incluso otras sobre felicidad y responsabilidad social, otros estudios que estamos realizando también sobre emprendimiento y pobreza pospandemia COVID-19, en fin, algunos de estos trabajos ya publicados como lo podemos ver en pantalla. En cuanto al tema que nos compete en este espacio, iniciaremos con algunos interrogantes. ¿Por qué este contexto y sector de interés en la investigación? Ahora bien, Colombia es un país reconocido por ser uno de los destinos turísticos con mayor impacto a nivel mundial debido a su diversidad ecológica, cultural, climática e histórica, de acuerdo con los datos tomados del DANE, del Departamento Nacional de Estadística de Colombia, año 2018 y 2019. Bueno, también el ministerio, estos datos también los menciona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, pero además alude que el sector turismo antes de pandemia COVID-19 representaba un ingreso relevante como ese segundo generador de divisas del país, pero además el sector turístico jalona la economía en el planteamiento global. ¿Por qué? Puesto que este sector turístico, el sector turístico crea aproximadamente 700 empresas al año entre micro y pequeñas empresas, llegando la tasa de crecimiento del sector, lo menciona otra organización que es la ANATO, en el 2020-2021 hace esta afirmación que el crecimiento del sector turístico es 4 veces mayor que la del promedio mundial, siendo notable el aporte que realiza este sector turístico al PIB nacional. Mencionan que es de un 3.8%, muy encima del crecimiento de la economía en el país, que es de 2.7%. De otro lado, también podemos mencionar que debido a la emergencia mundial,
decretada por la pandemia COVID-19, la cifra de empleos en este sector turístico, el cual fue uno de los más golpeados, se reduce considerablemente en un 12.9% para el año 2020. También se habla que las proyecciones del 2020-2021 en ese momento consideraron graves consecuencias pospandemia COVID-19 en lo que respecta específicamente al mercado laboral y la pérdida de ingresos en ese sector, y los trabajadores se ven fuertemente afectados. Igualmente, se muestran cifras frente a la pobreza extrema en Colombia, la cual pasa de un 10,9% en 2019 al 14,3% en 2020 y sigue creciendo para el 2021. Razón por la cual es una de las prioridades del gobierno colombiano. O sea, ¿por qué no impulsar y no prestarle la atención necesaria en tiempos post-COVID a este sector turístico? Seguramente la crisis social ha sido aún más evidente, ¿sí? Si en el caso de que el gobierno colombiano no le preste la atención y no le haya prestado la atención que de verdad merecía este sector. Razón por la cual nosotros quisimos hacer esa investigación en este sector. Seguimos entonces por qué este contexto y sector de interés en la investigación. Entonces, revisamos los ODS y su relación, ¿sí?, con este sector, específicamente que fue uno de los más golpeados durante la pandemia y post-pandemia. Encontramos el logro de los ODS como una tarea realmente gigantesca que requiere de todos los grupos de interés para que trabajen juntos, puesto que ninguno de forma aislada posee recursos ni capacidades suficientes para proporcionar todas las soluciones necesarias para lograr lo que nos proponen los ODS. Ahora bien, los ODS han sido calificados de muy diversas formas, entre las que ya se destacan que es una de las consultas, lo menciona la ONU, lo mencionan algunos autores. Una de las consultas más grandes de la historia es sobre los ODS, qué se está haciendo, cómo podemos implementarlo, cuáles son esas estrategias, el medio para reducir riesgos catastróficos y existenciales globales y a largo plazo de la humanidad. Se dice que es una oportunidad para un cambio sistémico, que es transformadora a escala mundial. Se habla sobre los desafíos mundiales clave que nos plantean los ODS, que son amplios y son complejos. Además, también otros autores mencionan que son ambiciosos, y mientras otros autores mencionan que el nuevo enfoque, los ODS nos da o nos entrega un nuevo enfoque hacia una gobernanza mundial, y que son metas compartidas por toda la humanidad. Igualmente, se menciona que es un importante paso para construir el consenso global sobre qué tipo de mundo es el deseable, qué tipo de mundo, qué tipo de espacio, de ambiente es el que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones. Es así como se menciona, y algunos autores lo afirman también, incluso las Naciones Unidas, a partir del Global Reporting del 2019, menciona de que algunas de estas que las empresas a nivel mundial están siendo presionadas por algunos organismos, entre ellos incluso la misma Naciones Unidas, para que entreguen sus informes sobre la manera o cómo están contribuyendo a los ODS. Según un informe de Pricewaterhouse del 2020, el 71% de las empresas dicen que ya están planeando cómo interactúan con los ODS. Sin embargo, se encuentran otras cifras
el 41% dicen que integrarán los ODS en la estrategia y la forma en que hacen negocios, y entre tanto un 13% identifican o han identificado algunas herramientas que necesitan para evaluar su impacto contra los ODS o hacia los ODS. Igualmente, para el 2020, en este mismo estudio se encuentra que solo el 30% espera haber identificado al menos algunas herramientas que necesitan para evaluar su impacto. Entre tanto, un 40% piensa que ni siquiera han identificado qué ODS son relevantes para su negocio, y otro 9% dice que realmente no hará nada, no le interesa hacer nada respecto a los ODS. Una cifra que de verdad que es bastante lamentable, ese tipo de respuestas en estos estudios. Razón por la cual se analiza en nuestra investigación esa responsabilidad social de las empresas turísticas a partir de los ODS y su incidencia en ese éxito empresarial. Para lograrlo se procede entonces a identificar primero la situación de los ODS en las empresas del sector turístico en Colombia. Segundo, saber cómo impactan los ODS en los resultados de las empresas de este sector en un ámbito geográfico propuesto inicialmente. Inicialmente pensábamos en realizar un trabajo España-Colombia en unos espacios geográficos muy determinados. Sin embargo, debido a la falta de información a la que podíamos acceder, decidimos realizarlo solamente en el ámbito geográfico del Caribe colombiano, específicamente, y espero que muchos de ustedes o todos hayan escuchado hablar de la ciudad de Cartagena, y también Santa Marta, que queda en el Caribe colombiano. Y en el Caribe colombiano decidimos realizar nuestro trabajo enfocado a ese entorno geográfico, y en algunas muestras logramos captar la información que necesitábamos de 5 o 6 empresas turísticas de España. Y tercero, precisamente para poder proponer luego una estrategia para el desarrollo de los ODS y encontrar su relación con el éxito empresarial. El tema de los ODS a partir de la responsabilidad social es una línea de investigación realmente que consideramos, y de acuerdo a toda la literatura que buscamos, es poco desarrollada, pero que tiene un muy buen futuro. En este caso en particular, con empresas del sector turístico sustentado en algunas de las cifras que ya mencioné anteriormente. Si bien la responsabilidad social empresarial conocemos, trae beneficios económicos para las empresas, para las organizaciones, su objetivo principal es mejorar las condiciones laborales, las condiciones sociales y ambientales en las que actúa. Para ello, ha sido importante o es importante alinear los valores corporativos, ¿sí?, de las organizaciones a la responsabilidad ética de las mismas. Puesto que una empresa, cuando se dice que es socialmente responsable, es aquella que dentro de su plan estratégico, eso lo hemos considerado, asume una posición activa en la búsqueda por ese bienestar de todos los que están involucrados con esa actividad económica y de la sociedad en general, dicho de otra manera, de los stakeholders. Razón por la cual existe ese interés de alinear los ODS con esa estrategia empresarial. Por tanto, hemos considerado que es necesario, es importante familiarizarse con los ODS y entender las oportunidades y las responsabilidades que representan para las empresas esta relación entre los ODS y la responsabilidad social e incluso el retorno a la inversión, el ROE, el ROA, etc. Es así como también para poder realizar este trabajo
de investigación se revisaron algunas causas y consecuencias enmarcadas desde la responsabilidad social empresarial y propiamente desde empresas del turismo. Podemos entonces mencionar algunas que están en este cuadro 1.31 y le cedo la palabra a quien comparte conmigo este espacio, profesor investigador Rubén Castillo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Veo que hay personas de distintos lugares del planeta. Esto es posible a este gran desarrollo de las comunicaciones. Esta parte, pues, trabajamos las causas y las consecuencias de la implementación de la responsabilidad social empresarial, tanto a nivel general como a nivel de empresas turísticas. Para resumir simplemente el asunto, nos referiremos a la última columna de la presentación hacia la derecha, en donde se identifican fundamentalmente las consecuencias sobre el desarrollo de los ODS sobre las empresas de turismo. Las principales son 4 que pudimos identificar en el trabajo, y es la implementación del ecoturismo creando enseñanzas de respeto al medio ambiente y cultural, con experiencias positivas para los turistas y para la población local. Es claro que los objetivos de desarrollo sostenible obviamente tienen que implementar este tipo de medidas, este tipo de políticas, este tipo de estrategias hacia el ecoturismo y la cultura por el desarrollo sostenible del turismo. Esto va implicado también en la construcción y diseño y construcción de instalaciones de bajo impacto sobre el medio ambiente, y evidentemente por ser una industria limpia en términos de emisión de gases de efecto invernadero, pues tendrá un efecto muy positivo sobre el calentamiento global, algo que empieza a ser tan importante en estos últimos años del desarrollo del capitalismo en el mundo. A continuación, tiene como implicación el reconocimiento de los derechos y de las creencias culturales de los pueblos ancestrales en los distintos lugares de la costa caribe colombiana, donde hay especialmente concentrados muchas poblaciones ancestrales originarias desde la colonia y desde casi la prehistoria de la colonización de América Latina, que todavía habitan allí, como los indios coguas, como los taironas, y una cantidad de comunidades ancestrales. Y la idea es trabajar con ellos. De hecho, ya hay algunos desarrollos y un respeto enorme por el trabajo de estas comunidades originales de la región y que están presentes también a lo largo de todo el Caribe, para que también ellos se empoderen de su trabajo, de su cultura, de sus costumbres, y de enseñarles a propios y visitantes este tipo de conocimientos. Así como consecuencia también crea los programas de educación deportivos, ecológicos y de salud entre población más afectada, la más vulnerable, y la que ha ido quedándose rezagada y aislada del desarrollo capitalista, no solo del turismo, sino de las distintas actividades económicas, que debe incluir a adultos mayores, niños y jóvenes en riesgo social. Cambió entonces la diapositiva, doctora Lourdes. Muy bien. Bueno, ¿cómo se logra esta investigación? Muchas gracias, profesor Rubén Castillo. Para lograrlo, se ha requerido escoger, primero puedes pasar por favor a la siguiente diapositiva, una muestra de empresas medianas y grandes del sector turismo en el Caribe colombiano y, como lo mencioné anteriormente, unas pocas de España, para realizar una transversalidad general al inicio, ¿sí? En fin, estas son algunas de las empresas que trabajamos. Ya lo había mencionado, en el Caribe colombiano, especialmente en las ciudades de Cartagena y en las ciudades de Santa Marta. Posteriormente a esto de haber escogido las empresas, se realiza un diagnóstico de los ODS en las empresas turísticas. Ahora vamos a ver cómo realizamos ese diagnóstico a partir de algunas plantillas, ¿sí?
realizamos ese diagnóstico en esas empresas turísticas y teniendo en cuenta algunos datos e indicadores que se están mostrando precisamente en esta diapositiva 2.2. Resaltando datos para analizar niveles de responsabilidad social y especialmente de objetivos de desarrollo sostenible. Para ellos es necesario o fue necesario y ha sido necesario porque seguimos en este tipo de investigación, identificar algunos resultados económicos, sociales y ambientales. Entre ellos, ya lo mencioné hace un momento, la rentabilidad de los activos, el ROA, y el ROE, rentabilidad del capital invertido. Y posteriormente, averiguar si realmente la empresa se preocupa por los datos incluso que ellos presentaban o presentan en las páginas web, encontrándonos con una realidad en ocasiones bastante desoladora, y por eso teníamos que depurar la muestra que habíamos escogido. Igualmente, analizábamos si ellos se preocupan realmente frente al tema de pobreza y de responsabilidad social también. Si las empresas tienen programas orientados al cumplimiento de los ODS, identificando en cada columna cada uno de los ODS, cada uno de los 17 ODS e incluso teniendo en cuenta sus 169 metas, ¿sí?, identificadas en los ODS. Y además, teniendo en cuenta qué implicaciones tiene esta preocupación con los resultados económicos empresariales. De verdad que fue bastante interesante y ha sido muy interesante conocer este tipo de información. De igual manera, se tiene en cuenta una variable intermedia a revisar como es la cultura, puesto que detrás de los ODS se enmarca la responsabilidad social para mitigar la pobreza, mejorar la igualdad, la equidad y el cambio climático, como lo hemos mencionado en este espacio y en otros espacios. Dentro de esa estructura organizativa tuvimos en cuenta el Consejo de Administración, la descentralización, la política de pobreza, número de departamentos, incluso número de centros de trabajo, número de personas, talento humano, hombres, mujeres, que incluso luego esa información nos sirve para identificar una relación sobre bienestar, sobre felicidad y sobre responsabilidad social en las organizaciones. En la cultura organizativa revisamos lo que fueron la misión, la visión, los valores, y luego los relacionamos con el compromiso e identificamos en cada columna de cada una de estas organizaciones, de estas empresas de la muestra, qué aportaba en cada uno de estos 17 ODS. Igualmente, identificábamos y preguntábamos también con evidencias cuál era el porcentaje que ellos invertían en responsabilidad social y el porcentaje del beneficio de esa responsabilidad social corporativa o empresarial. Además, en las columnas de responsabilidad social, identificábamos si había una existencia o un departamento similar a responsabilidad social. Allí se encontraron cosas bastante interesantes e incluso la mayoría trabajaban desde diferentes frentes que ahora mencionaré. También preguntábamos en otras columnas sobre pobreza y el porcentaje se invertía en estos, hacia el beneficio de pobreza para determinadas comunidades del entorno. E igualmente preguntábamos si tenían o tienen un departamento o algo similar, ¿sí?, para poder trabajar en torno a la pobreza. Los resultados económicos de estas empresas, por su parte, son obtenidos algunos de la información disponible en la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en el caso para Colombia, que es el que atañe o es el que se encarga de los registros financieros de las sociedades comerciales en el país. Ya para el análisis de datos,
La información ya es asentada, y es importante mencionarlo, en una matriz Excel diseñada en el contexto de la investigación que registra tanto los ODS como estrategias de responsabilidad social y todos los ya mencionados hace un momento, a partir de una estadística descriptiva básica de los resultados en cada uno de los diferentes grupos de las variables identificadas y además de un análisis multivariado de correspondencia, asociando los resultados entre esos grupos de variables. Finalmente, se presentan esos resultados parciales de la investigación en dos contextos. Colombia, y hay uno que todavía estamos en construcción, que es España, logrando identificar estrategias tanto en el sector turístico e incluso en otros sectores también, pero en este caso que nos corresponde el sector turismo, que contribuyen al éxito empresarial y más específicamente a partir de los ODS con acciones de responsabilidad social empresarial. Entonces, le voy a dar la palabra nuevamente a mi colega Rubén Castillo para que nos mencione rápidamente por qué los ODS, en este caso los vimos y los encontramos también, aunque la ONU también lo mencionan, diferentes investigaciones, pero por qué en realidad sí son importantes para los negocios. Nosotros lo planteamos a partir de algunas subpreguntas, como cuál es la relación entre los objetivos o los ODS y el éxito empresarial y la responsabilidad social, cuál es la situación de los ODS y cómo llegan a impactar en las acciones empresariales, por qué sucede, por qué puede ser relevante para el éxito empresarial, ¿sí? Y de allí proponer estrategias para el desarrollo de los ODS. Entonces, profesor Rubén, le cedo la palabra. Muchas gracias, profesora. Aquí planteamos varias cuestiones importantes sobre los objetivos de desarrollo del milenio y la situación social y económica, tanto de Colombia como de los lugares en donde se hace el estudio del impacto de los ODS sobre las empresas del sector turístico. Este contexto nos permite identificar que el primer objetivo, por ejemplo, el de poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, pues tendrá un impacto importante y tiene un impacto importante tanto en Colombia como en la zona directa que es Cartagena, dada la pobreza monetaria que tiene Colombia, que es del 26.9%. El gobierno no ha sido ajena a estas situaciones de trabajar en políticas que saquen a muchas personas de esta situación de pobreza. Las estadísticas mostraban 3,5 millones de personas entre 2010 y 2017 que salieron de la pobreza, 1.3 millones en el área rural y 2.2 millones en zonas urbanas. En Cartagena, en la zona de la isla, había un 55.1% de personas en condiciones de pobreza extrema. Es un lugar en donde conviven unas enormes inequidades económicas y sociales con grandes conglomerados turísticos que coexisten con importantes grupos de población en condiciones de mucha pobreza. En relación con el fin del hambre y la seguridad alimentaria en Colombia, el último censo que se hace en Colombia hacia el 2018 y con datos de 2016 se encontraba que hay 3.4 millones de personas que sufren de problemas de subalimentación y problemas de nutrición. En relación con garantizar una vida sana, el 96% y promover el bienestar para todos en todas las edades, en 2017 el 96% de la población se encontraba asegurada en la salud, pero presentaba problemas en la calidad y oportunidad de los servicios. Hoy se trabaja en el nuevo gobierno en mejorar esta calidad en la atención en salud. En Cartagena el porcentaje de afiliación en salud es alto y hay afiliados al régimen contributivo, que es un régimen en donde el usuario paga el servicio de salud por su costo de oportunidad y su costo de prestación, y un grupo de personas que están afiliadas al
a los regímenes subsidiados que reciben apoyo del Estado para acceder al servicio. En relación con la educación inclusiva, la proporción de la población que sigue sin asistir a la escuela en primera infancia en Colombia es del 51%, 22% en educación media y 62% en educación superior. Estos son datos de la encuesta del DANE en calidad de vida. Y en Cartagena, 231.000 estudiantes se vinculan a nivel general, que es el 89% de la población urbana, y 11% equivalente de la población rural. En educación preescolar, el 10% asiste a educación básica, 43% básica secundaria y el 13% a educación media. En relación con los temas de igualdad, hay brechas importantes de equidad y de acceso. En el caso de mujeres, hombres, la participación laboral femenina presenta una brecha importante. Estos son tendencias en el mundo, sin embargo, en Colombia estas brechas son más importantes, siguen siendo las mujeres en Cartagena quienes menos participan en el mercado de trabajo y quienes sufren más problemas de desempleo. En relación con disponibilidad de agua y servicios públicos, agua y saneamiento básico para todos, en Colombia en 2016 cerca del 73% de la población recibía este servicio de forma continua. Y aunque la cobertura es alta, todavía hay una población importante de personas por atender en temas de saneamiento y agua potable. La población sin cobertura en acueducto en Cartagena estaba alrededor de 25.000 personas en ese mismo año. Los problemas en Cartagena empiezan a ser muy similares a los problemas que presenta Colombia como nación. En relación con el acceso a la energía, a servicios de energía segura y sostenible, que es el séptimo ODS, Colombia tiene un trabajo importante en diseño de políticas para aumentar la cobertura en energía eléctrica. Hemos llegado al 97%, pero hay unos sesgos en cuanto a generaciones de energía y tenemos tareas pendientes en la generación o diseño de nuevos sistemas alternativos distintos a los sistemas hidroeléctricos, en donde recae el 70% de la generación. La tasa de cobertura en Cartagena es del 100% de servicio de energía eléctrica. En relación con crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno y trabajo decente para todos, en Colombia en 2010 el 47% de la población contaba con formalidad laboral. Es un país que tiene un mercado de trabajo que tiene un fuerte o un importante porcentaje de personas que trabajan en la informalidad. El actual gobierno trabaja también en eso para mejorar la calidad del empleo en trabajos formales con acceso a prestaciones sociales, acceso a salud, acceso a pensión. Cartagena contaba con una tasa de ocupación laboral por debajo del promedio de Colombia, del 64% en Colombia y del 56% para Cartagena. Y el sector turismo agrupa el 51% de las empresas en Cartagena, solo aporta el 30% del empleo generado en la ciudad. Es una ciudad que padece mucha informalidad en su mercado de trabajo, como se puede apreciar en estas cifras. Construir infraestructuras resilientes para promover la industrialización inclusiva y sostenible. En Colombia, el 42% de las pequeñas empresas pidieron créditos en 2016, 3% menos que en 2011, lo cual es consistente con la subida de las tasas de interés coherentes con políticas monetarias contraccionistas. Y la composición empresarial en Colombia era grandes el 35%, medianas el 36% y 16% micros en este sector. Y para Cartagena la estructura empresarial estaba conformada por 34.000 unidades productivas, el 97%, la gran mayoría son micros y pequeñas, y el 91% de las microempresas tenía 31.000 tenía menos de 10 trabajadores. Es como la estructura empresarial de Cartagena. El 6% era pequeña, entre 10 y 50, y el
2% era mediana y el 1% empresas grandes. En relación con reducir la desigualdad entre los países, o sea, la desigualdad intra, que llaman intra, nos muestra que en 2010 el 10% de la población más rica tuvo 4.6 veces el ingreso del 40% más pobre. Estos índices de desigualdad en Colombia son muy mencionados a nivel internacional por ser uno de los países con más problemas de desigualdad a nivel internacional, intra e internacional. Es un país que ocupa los primeros lugares en donde se ha profundizado mucho de reformas que favorecen el desarrollo y el crecimiento del gran capital, dentro de la creencia de que el apoyo al crecimiento económico podrá sacar a muchas personas de la pobreza, lo cual todavía es una tarea pendiente. En Cartagena, el 29% de la población no logran obtener ingresos mensuales mínimos de 257.000 pesos. Eso es algo así como 50 euros mensuales, si queremos hacer comparaciones internacionales, para adquirir vivienda, servicios públicos, transporte y alimentación, lo cual es coherente con las cifras de baja nutrición y de bajos ingresos que mencionamos antes. El objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En Colombia hay 14 millones de hogares con déficit de vivienda, 6.7% más que en 2015. El déficit cualitativo que reconoce el gobierno para 2015, ¿sí? Tenemos 1.119 municipios con déficit de vivienda, 816 corresponden al 72%, tienen o están en la cabecera municipal y tienen déficit cualitativo más que cuantitativo. Cuando hablamos de déficit cualitativo, pues hablamos de materiales de baja calidad, en la construcción, fallas en la prestación de servicios, porque aunque hay acceso a servicios públicos, la calidad de los servicios no es la mejor. En Cartagena, las viviendas de los estratos 1 y 2 representan el 72% de las viviendas. En el estrato 1, que es el estrato de más bajos ingresos, tenemos el 39%, en el estrato 2 el 33%, y vemos que predominantemente es una ciudad o una región o una zona predominantemente con personas de bajos ingresos. Solo el 3% está en estrato 5 y el 4% en estrato 4. En estrato 6, pues con mucha más razón, hay 5.750 viviendas. Relación con modalidades de consumo y productos sostenibles y producción sostenible, en Colombia hay un gran desaprovechamiento de la producción de alimentos, puesto que cerca de 9.8 millones de toneladas, según estimaciones del Ministerio de Agricultura, se pierden, no solamente en las zonas de producción, sino en el proceso de distribución y consumo. Eso acompañado de una bajísima tasa de reciclaje. Colombia produce 13.8 millones de toneladas de residuos sólidos y se estima que esta generación podría llegar a 18.4 millones de toneladas en 2030. Eso es cerca de 321 kilogramos de toneladas por año. En cuanto a medidas para combatir el cambio climático, son más las aspiraciones que lo que se puede hacer por todas las cuestiones o todas las fuerzas en contra que hay para combatir el cambio climático, por las implicaciones que esto tiene en términos de crecimiento económico y de disminución en la producción y los costos de adoptar estas medidas para aminorar el impacto. Se estima que la generación de desechos podría llegar en 2030 a 321 kilogramos por persona año, y hay una reducción de la deforestación de bosques entre 2000 y 2015, y hay un compromiso enorme de Colombia por el tema de la Amazonía, que se considera una de las zonas o las selvas tropicales más grandes del mundo y la de mayor producción hídrica. Sin embargo, vuelvo y menciono, son intenciones más que las posibilidades de hechos por las grandes fuerzas en contra de estas medidas.
ha habido incremento en la deforestación con un promedio de 178.000 hectáreas solo en 2016. En cuanto a emisión de residuos sólidos, esta es la proyección o la medición que se hizo entre 2013 y 2018. Sí, tenemos una producción de 352.284 toneladas. Esta emisión de residuos, producción de residuos sólidos ha venido siendo estable en el tiempo y se espera que disminuya hacia el futuro. En relación con la conservación y utilización sostenible de océanos y mares, pues Colombia cuenta con 2 millones de kilómetros cuadrados de mar territorial repartidos entre aguas jurisdiccionales y entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Y allí cohabitan ecosistemas estratégicos donde lamentablemente están ubicadas las comunidades que tienen las peores condiciones de vida en Colombia, que son las comunidades del Pacífico y las comunidades del Caribe. En relación con el ODS 15, sobre gestionar sosteniblemente los bosques, el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas actualmente en el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con 29 millones de hectáreas, que son algo así como el 20, un 5% del territorio nacional, que están ubicadas principalmente en el sistema de parques nacionales naturales. Y adicionalmente se registran 110.000 hectáreas en reservas naturales. Bueno, como sistemas o medidas de compensación, Colombia ha venido en campañas de siembras masivas de árboles para compensar la tala. Y se tiene pensado un plan muy masivo de protección de la deforestación en la Amazonía, que es una de las zonas más afectadas por la deforestación, que es un recurso del cual viven muchas comunidades que muchas de ellas son de bajos recursos. En el tema de la justicia social y de la promoción de sociedades justas, Colombia es un país en donde hay una altísima violación de derechos humanos. Y estos niveles de violencia se presentan principalmente tanto en la costa pacífica como en la costa caribe, donde coexisten también con condiciones de pobreza y condiciones económicas precarias. En Cartagena, pues no es un caso aislado, sino que está en este contexto de violencia, donde las tasas de violencia y homicidio y de violencia contra la mujer son muy altas. Por último, el objetivo 18, fortalecer medios de implementación para la Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible. Colombia recibe y establece relaciones de cooperación con distintas entidades que se encargan de hacer esto a nivel internacional para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Cartagena es, en este sentido, pues es una de las ciudades con más bajo progreso social, alcanzando solamente 56 puntos de los 100 posibles y muestra un bajísimo desempeño en temas de bienestar, donde pues podemos incluir temas de educación, salud, vivienda, recreación, esto acompañado de estos indicadores de violencia que mencionamos anteriormente. Esto como una radiografía muy rápida de lo que es Cartagena en términos de los objetivos del desarrollo sostenible y de lo que tenemos en Colombia, para darle el paso a la profesora Lourdes. Muchas gracias, profesor Rubén, y por favor pasemos a las siguientes diapositivas. Muchas gracias. Bueno, luego de esta contextualización que realizamos y que nos ha presentado aquí el profesor Castillo, y luego de haber revisado los 17 ODS con sus 169 metas establecidas por la ONU, pasamos a responder la pregunta de si tienen las empresas del sector turístico incorporados en sus procesos organizacionales acciones tendientes al cumplimiento de los ODS. Algunos resultados los vamos a ver en la plantilla 4.1. Algunos de estos resultados muestran la implementación de los ODS. Esta está mostrando el porcentaje que implementa en responsabilidad social. Y en la anterior diapositiva, allí se muestra es la implementación de los ODS en las empresas analizadas.
donde para Colombia, para el caso de Colombia, las empresas que analizamos allí, el ODS 5 es el de mayor implementación a partir de la igualdad de género en estas organizaciones. Ellos manifiestan que no se discrimina por el género y resaltan más bien el nivel de desempeño en el trabajo, y esto se evidencia en el número de talento humano que conforman la organización, el número tanto de hombres como de mujeres que conforman esa mano de obra en estas empresas. Seguido por los ODS 1, el 2 y el 17, de acuerdo a la gráfica resultante de estos datos recolectados. Estas muestran cómo aportan para ponerle fin a la pobreza o disminuir la pobreza a partir de iniciativas sociales, alianzas y creación también de fundaciones, entre otros aspectos. Hambre cero, por ejemplo, apoyando comedores comunitarios o de paso, apoyando a partir de fundaciones y con la donación de alimentos diario, semanal o mensual a determinadas comunidades también. Realizan alianzas con proveedores para lograr disminuir costos y prestar un servicio mucho más integral, apoyando incluso otras empresas micro y pequeñas empresas, especialmente para que puedan también sobresalir. En la siguiente diapositiva se muestra la implementación de estos ODS y la destinación que hay hacia la responsabilidad social. El mayor porcentaje, y solamente de una de las organizaciones de la muestra, se encuentra en un 6%, pero la mayoría destinan entre 2.5 y 3% hacia el beneficio directo de responsabilidad social. Podemos entonces exponer un ejemplo acerca de la implementación de la responsabilidad social empresarial y la manera en que se resaltan algunas variables positivas que identifican a los turistas con las políticas de las organizaciones. Entonces allí en esta diapositiva se habla sobre la implementación del ecoturismo como alternativa nueva al turismo tradicional. Cómo se genera una experiencia diferente al turista, y esta experiencia o esta vivencia experiencial es cómo está teniendo una aceptación en crecimiento respecto al mercado. También se menciona la aceptación por parte de los turistas a la hora de presentar los paquetes turísticos en las diferentes empresas, para lograr que estos se logren sentir identificados con el compromiso con la sociedad, sin perder la calidad de los servicios que prestan estas entidades del sector turismo. E igualmente, otra de las variables que identifican los turistas con las políticas de las organizaciones respecto a la responsabilidad social es incluir a la población y fomentar esa actividad económica local, generando mayores niveles de emprendimiento, con el fin de que haya una reciprocidad tanto para el turista, el ciudadano y la empresa turística, donde todos se vean involucrados, hablando directamente de los stakeholders. Bueno, vamos entonces a algunas conclusiones, ya el tiempo se va acortando, algunas conclusiones de nuestro trabajo. Se encontró porque también tuvimos en cuenta lo que son los hoteles boutique y los hoteles 5 estrellas. En los hoteles boutique encontramos que integran la responsabilidad social a su planeación a través del establecimiento de metas, mientras en los hoteles 5 estrellas la responsabilidad social ya hace parte de su política de gestión. En los boutiques ejercen su responsabilidad social en su mayoría por medio de fundaciones, mientras que en los 5 estrellas las actividades de responsabilidad social las realizan directamente. En los boutiques, la responsabilidad social desde seguridad social, vista desde la seguridad social, representa un 73% de lo que se invierte en responsabilidad social.
Entre tanto, llama incluso la atención que los hoteles 5 estrellas equivale a o corresponde al 50%. En los boutiques, el 57% de los administradores consideran que la responsabilidad social permite mejorar las condiciones de los grupos de interés, mientras el hoteles 5 estrellas, el 80% considera que sí permite mejorar esas condiciones, un porcentaje mayor. En los hoteles boutique, el criterio para escoger los proveedores y la calidad de sus productos están enmarcados en la responsabilidad social. Y entre tanto, en los hoteles 5 estrellas se encuentra que para ellos es mucho más importante, es mayor la relevancia en esos criterios de escogencia de sus proveedores y sus productos. Dentro de esas conclusiones también encontramos que por lo menos un 95% de las empresas del sector turístico tienen políticas de sostenibilidad, existe sensibilidad por la conservación de los recursos naturales, culturales e históricos, y que es indispensable estas políticas para atraer y mantener el turismo como fuente principal de la economía en esta región. Un 20% de las empresas aportan poco o nada al área de responsabilidad social. Entre tanto, también, dentro de otras conclusiones, las empresas que presentan un músculo financiero mucho más fuerte y que son consideradas dominantes en el sector turismo, presentan indicadores sobresalientes, pero que evidentemente demostraron también que persisten debilidades en las acciones de responsabilidad social. Los indicadores, otra de las conclusiones es que los indicadores estudiados requieren de mayor evidencia del adecuado uso de las estrategias de ODS y de RS, así como de las tendencias que se presentan en el mercado y que llevan a generar mayores niveles de competitividad, de rentabilidad y por ende de perdurabilidad de estas empresas. También, y finalmente, entre estas conclusiones encontramos que el 80% de las empresas implementan estrategias de los ODS y RS para un mejor ambiente laboral, pero además se preocupan por mitigar el impacto ambiental producido por sus compañías. Entonces, ya para ir terminando, en nuestra presentación, en este slide, podemos mostrar un ejemplo de esa plantilla, ¿sí?, que tomamos nosotros en cuenta para lograr identificar cómo implementar y hacer seguimiento a los 17 ODS y a las 169 metas propuestas por la ONU. A partir de dos preguntas que se encuentran en las columnas de la tabla, ¿sí?, nos dicen claramente cómo actualmente aporta el logro de los objetivos y metas y cómo podría aportar o aumentar el aporte a la consecución de los objetivos. Teniendo en cuenta cada una de esas metas, se va estableciendo cómo estamos aportando y cómo podríamos aportar a partir de nuestras acciones. Muy bien, en la siguiente tabla ya hay unas propuestas a comentarios finales y me voy a referir de una manera muy rápida y general por su condición de organizaciones de la economía social y solidaria, que ninguna, pese a que este ejercicio no lo hicimos en ninguna de las empresas de economía social y solidaria, pero el evento, el escenario internacional tiene ese sello que es sobre economía social y solidaria. Entonces, lo quisimos también relacionar en esta presentación. Y precisamente como estas son organizaciones constituidas para atender necesidades desde principios humanísticos, como la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua, que sienten como bases, que logran sentar como bases para llevar a cabo las actividades en los diferentes entornos, es la razón por la cual nosotros nos llevamos a preguntar ¿cuáles son esas actividades de la organización de la economía solidaria que se desenvuelven o logran desenvolverse en un contexto en que las prácticas sostenibles derivadas de los ODS son recientes y de un plazo de aplicación para el año 2030? Es así que estas prácticas sostenibles
que una entidad de este tercer sector integra en sus actividades para el cumplimiento de los ODS realmente son de total relevancia y lo consideramos así y estamos en un siguiente estudio donde lo vamos a aplicar precisamente enfocado solo a las organizaciones de la economía social, como se llama en España, y solidaria, como la llamamos en Colombia. En un ejemplo revisado en una investigación realizada por la Universidad ICESI entre el año 2017, 18, 19, en una empresa grande de este sector solidario, se logra observar de forma general que los aspectos con mayor relevancia de gobierno corporativo y organización interna entre los factores social, económico y medioambiental conservan realmente una menor participación. Y nos lleva a preguntarnos por qué conservan esa relación con estos factores tan importantes, con la responsabilidad social, con los mismos ODS, cuando precisamente esa condición, como lo mencionamos hace un momento, están para atender esas necesidades desde principios humanísticos. Algunos de estos comentarios finales ya buscamos conocer con este tipo de estudios realmente si la responsabilidad social de las empresas y el grado en que se interesan por conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente cuando nos referimos a lo que es pobreza y hambre en particular, condiciona los resultados económicos, sociales y ambientales de las organizaciones. Por tanto, es así como cobra realmente valor la originalidad de nuestros trabajos. Como lo mencioné durante toda nuestra exposición, se trata de un aporte con nuevas métricas de las acciones, de la responsabilidad social, a partir de los ODS. Se trata también de una forma para introducir un nuevo índice y medir la responsabilidad social en las empresas y el retorno a la inversión en cuanto a responsabilidad social, además de lograr obtener nuevas medidas de esa relación de los resultados de los ODS con los resultados empresariales. De nuevo, muchas gracias por la atención y por la grata invitación. De verdad, muchas gracias y gratamente.